Hoy os presentamos el modelo Deusto de formación dual y la Escuela para la Facilitación Dual. Para entender por qué la Universidad de Deusto se ha planteado desarrollar este modelo, creo que es interesante arrancar un poquito por el contexto que lo enmarca, ¿vale? Y para eso voy a hacer un repaso muy rápido por algunas de las macrotendencias principales, sin intentar ser exhaustiva, que van a tener que ver y que van a estar en el core de todo lo que os estamos contando aquí hoy, ¿vale? En primer lugar, los cambios tecnológicos. Yo creo que todos somos muy conscientes que vivimos en una era de la tecnología en la que se habla cada vez más de esa fusión que a veces nos da un poquito de miedo, pero que está ahí entre el mundo físico, el mundo virtual, el mundo biológico, la realidad aumentada, la inteligencia artificial. Vivimos entre nubes de palabras que antes nos parecían todo como ciencia ficción y de repente vamos viendo que todo va llegando, ¿no? Desde luego los cambios tecnológicos están provocando muchísimos cambios en las pautas de comportamiento, tanto de las personas como también de las organizaciones y por lo tanto nuevas demandas a las que tenemos que atender. Si nos vamos al campo más sociodemográfico, tenemos muchísimos retos en cuanto a la población, en cuanto a su crecimiento, su nivel de envejecimiento, los movimientos migratorios, el tipo de ciudades en las que viven. Ahí hay un debate abierto clarísimamente, ¿no?, de cómo la nueva estructura poblacional, ¿no?, tiene también que desenvolverse ante esos nuevos retos de convivencia en los que estamos hoy en día. Y eso también son nuevas demandas que tenemos que atender, nuevos retos a los que hay que dar respuesta. Si nos vamos más a los cambios en el poder económico mundial, tenemos ahí las economías emergentes con muchísimos datos que las plantean como los motores del futuro. Está en duda el peso a futuro también de la Unión Europea, la relación entre el crecimiento de la población y el económico da lugar a muchísimos debates, la globalización que a tanto se pone en cuestión también desde hace tiempo, etcétera, etcétera. El mapa está cambiando, el mapa mundial. En ese mapa mundial aparecen nuevas necesidades, aparecen nuevos retos y por lo tanto como sociedad también tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo a ese nivel. El medio ambiente, clarísimo, ¿no? La sociedad cada vez, los ciudadanos estamos más sensibilizados, somos muy conscientes del impacto que tiene el calentamiento global, de la escasez de determinados recursos. Afortunadamente, aunque a veces no tan rápido como quisiéramos, es un tema que está en la agenda de los líderes mundiales y esto también va a traer nuevas profesiones, nuevas demandas en el futuro. Y recordad que no hay planeta B, con lo cual mejor que lo cuidemos. Y por último, y sobre todo muy influenciado por las pandemias, ¿no?, por el concepto pandemia con el que también nos hemos tristemente familiarizado, ¿no?, recientemente, vemos también que van a evolucionar mucho más las medidas preventivas frente a las reactivas, políticas de salud transfronterizas, la cooperación es indispensable entre los diferentes agentes porque a esto no se le puede hacer frente de uno en uno, sino en colaboración y cooperación, y por lo tanto esto también va a traer un impacto en las profesiones del futuro. En todo este marco no podemos olvidar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, en la que también hay mucho que hacer todavía y que están marcando muchas de las decisiones que hemos de tomar a nivel de país, a nivel de administraciones, a nivel de organizaciones y a nivel de personas. En todo este contexto van apareciendo lo que llamamos las profesiones emergentes en esa era de la incertidumbre en la que estamos, claramente porque estos cambios cada vez son más rápidos y nos hacen estar a veces pues un poquito más inquietos porque no sabemos cómo va a ser el futuro cercano. Pero esa era la incertidumbre, no podemos hacer como que no existe, existe y tenemos que darle respuesta. Y desde la Universidad de Deusto lo que tenemos claro es que a la hora de poner nuestro granito de arena en ese contexto, tenemos que conseguir que todas las personas que apuesten en algún momento de su vida, a lo largo de la vida, por formación en Deusto, cada vez consigamos que estén mejor preparados para afrontar esos retos y que se conviertan no solamente en personas bien formadas, por supuesto que sí, sino un paso más, que sean agentes de transformación. Y si necesitamos agentes de transformación, en nuestra reflexión estamos convencidos de que esto solo lo vamos a conseguir si actuamos en cooperación entre el sistema educativo y el sistema laboral, entre todo lo que nos gusta hablar del ecosistema. Y ahí la formación dual, a nivel universitario en nuestro caso, permite la adaptación, tanto en fondo como en forma, de los procesos de aprendizaje ante ese nuevo contexto para conseguir que esas personas sean cada vez más agentes de transformación. Y así nace el modelo Deusto de formación dual, en el que si vamos a cómo definimos la formación dual, porque a veces conviene pues definirla, porque hay muchas maneras de entenderla, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos siempre de un proceso sistémico de enseñanza-aprendizaje basado en lo que acabo de describir como imprescindible, la cooperación entre todos los agentes, entre la universidad y muchas organizaciones, en el codiseño, coseguimiento y cotutorización o evaluación de todos los procesos de aprendizaje. En procesos de aprendizaje que además tienen lugar de forma integrada y de forma simultánea
tanto en los propios espacios habitualmente, ¿no?, más característicos de la formación, como son las aulas universitarias, por entendernos, como también en las propias organizaciones. Es lo que ya estamos muy acostumbrados a llamarle work-based learning, ¿no?, aprender y trabajar, trabajar y aprender a la vez. Es un aprendizaje, y así lo tenemos interiorizado en el modelo de Deusto de formación dual, en el cual, como ocurre en contextos reales, ese aprendizaje es más significativo. Y significativo en procesos de aprendizaje, resumiendo mucho lo que significa, lo que quiere decir es el que queda, el que te llevas puesto, y te lo llevas puesto porque está basado en tu propia experiencia. Además, tenemos cada vez más la visión de que en nuestros entornos tenemos las nuevas generaciones, nos están exigiendo, nos están demandando hacer las cosas de manera diferente, buscan cercanía al mercado laboral, están y se quieren comprometer con los procesos de aprendizaje de forma diferente, quieren aprender en otros contextos. Con lo cual tenemos un momento muy oportuno, y por eso es esta apuesta de la dualidad que estamos explicando aquí hoy, para unir dos cosas que tienen que estar unidas de por sí, pero que a veces no están unidas: la búsqueda del talento y la búsqueda del futuro. En las universidades vemos mucho talento en búsqueda de futuro, y cuando hablamos con las organizaciones vemos que tienen retos y proyectos de futuro en esos nuevos contextos y buscan talento. ¿Por qué no juntarnos? La formación dual tiene esa capacidad de juntarlos más. Y hay que diferenciarlo de las prácticas, ¿vale? Porque muchas veces estamos mezclando, bueno, pues dualidad es un poquito, pues como prácticas muy largas, un poquito más allá de lo que sueles hacer, pues etcétera, no. Hay que diferenciar, y por eso en esta pequeña tabla que os compartimos, ¿no?, pues hemos intentado identificar algunos elementos esenciales de cada uno de los dos modelos, un modelo basado en prácticas que tiene su sentido, ojo, ¿no?, pero hay que diferenciarlo claramente de lo que es la formación dual, tanto en cuanto al rol del participante, que no simplemente aplica lo que sabe, sino que está aprendiendo mientras aplica, y eso es un elemento fundamental, y a partir de ahí tiene muchísimas más consecuencias en el papel de los tutores y facilitadores, que se tienen que coordinar mucho más intensamente, en cuanto a los procesos que no son secuenciales sino iterativos, en cuanto a la evaluación que se tiene que consensuar, y ahí es donde decimos que la organización empieza a tomar un rol activo en los procesos de aprendizaje también, y la remuneración, porque entendemos que la dualidad también tiene ese fin, ¿no?, de que las personas que quieren apostar por una formación mucho más intensa y que les permita prepararse mejor para su futuro, incluso puedan financiarse su propia capacitación. Y eso es muy importante también. Siempre nos gusta resumir todo lo que significa el modelo de Deusto de formación dual en lo que definimos como nuestro principio inspirador: el arte del el arte de la cooperación, la habilidad, el compromiso en la construcción conjunta del ecosistema dual. Habéis visto que voy hablando de la cooperación, ¿no?, muchas veces. Ahí está la diferencia en todo lo que hacemos. Y si hablamos de cooperación, tenemos que diseñar un modelo, y así lo hemos diseñado, en el que tenemos en cuenta todas las partes del ecosistema. Resumiendo mucho, tenemos por un lado a las organizaciones, por otro lado a la universidad y por otro lado a los propios participantes, cada uno pues con su contexto, cada uno con su búsqueda, ¿no?, de cómo seguir adelante en esos retos, pero lo más importante, juntos y con el participante como el protagonista de este tipo de procesos. Por lo tanto, el arte del si no nos acordábamos de nada del modelo de formación dual, siempre digo en clase, acordados de una cosa, ¿no?, pues acordados de esto: cooperación. Cooperación, buscando que en esos procesos de aprendizaje las personas se conviertan en agentes de transformación. Y ese principio inspirador se resume en este decálogo, también que tenemos definido en nuestro modelo de Deusto de formación dual, ¿vale?, en el que muy brevemente repaso ese decálogo. Tiene que ser coherente con nuestros modelos de aprendizaje. En la Universidad de Deusto, desde el año 2000 mínimo, llevamos con un modelo de aprendizaje propio basado en competencias y valores, y eso claramente es un elemento en el que nos apalancamos y que ha venido claramente para dar y dotar de valor mucho a lo que ahora entendemos que son los procesos duales. Más allá de las prácticas, ya os he dicho, es una intensidad mucho mayor que las prácticas habituales. Son procesos iterativos, no secuenciales, y eso es muy importante. Aprendemos y aplicamos a la vez, aplicamos y aprendemos. Y hago así ese gesto, ¿no?, porque estamos haciendo todo a la vez y además en distintos lugares. Con lo cual la responsabilidad es compartida. Ya he dejado caer antes, y es un elemento fundamental, que lo que estamos de alguna manera es promoviendo que las propias organizaciones se conviertan también en entidades formadoras, y que nosotros como universidad, que somos una entidad formadora en principio, pues también entendamos las necesidades empresariales y nos pongamos en ese lugar. Responsabilidad compartida. Y esto quiere decir que son nuevos sistemas de cooperación. Tenemos que ir mucho más allá de la colaboración, tenemos que ir a la cooperación, que es mucho más intensa todavía.
Por lo tanto, tiene que haber también nuevos espacios de aprendizaje, es obvio, estamos cambiando y diversificando el lugar de aprendizaje también. Surgen nuevas terminologías, las palabras son muy importantes. Cuando hablo de facilitador en lugar de tutor, cuando hablo de participante o aprendiz en lugar de estudiante, estoy poniendo, ¿no?, en otra acción, ¿no?, en otro estado a esas personas para que hagan su papel de otra manera diferente. El nuevo lenguaje es muy importante. Aparecen también nuevos roles, ahora hablaré un poquito más de ellos. En ese ecosistema hay muchos agentes y luego dentro de cada agente hay distintas personas que van a asumir distintas partes de ese proceso también, ¿no? Eso quiere decir que se tienen que capacitar. Uno de los elementos nucleares del modelo Deusto, como explicaré enseguida, es formarse para facilitar bien, ¿vale? Para que esto ocurra bien, porque lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal, por lo menos vamos a intentar hacerlo bien, y en eso aparece la capacitación de todas las personas que formamos parte de un proceso de aprendizaje dual. Y lo que decía antes, la remuneración también con esa vocación de que sirva para las personas autofinanciarse de alguna manera sus estudios, e incluso también, ¿no?, pues para reconocer el valor que aportan a las empresas, porque lo aportan. En ese mapa de roles, que era uno de los elementos que quiero destacar del decálogo dual, fijaros, tenemos un modelo en el que vamos siempre viendo las dos partes, ¿no?, los homólogos entre la universidad y las distintas organizaciones que intervienen en un proceso de formación dual, a distintos niveles además. Tenemos las personas que deciden en las dos partes. En la universidad, pues las personas que deciden poner en marcha un proceso de formación dual, de las organizaciones, quienes asumen el compromiso, ¿no?, de trabajar con la universidad. Tenemos los coordinadores en las dos partes, que son los que planifican un poco la implantación, y luego tenemos las personas que van a hacer ese acompañamiento a los participantes, ¿no?, los que van a estar mano a mano a tres bandas, facilitador de empresa, facilitador de universidad y el participante, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje que intentamos que sea en la medida que os estoy comentando. En el mapa de roles y en esos facilitadores queremos destacar algo que es muy propio también de nuestros procesos de aprendizaje, en ese modelo de aprendizaje de la Universidad de Deusto, que es el acompañamiento al participante, al protagonista. Ese tiene que ser el foco todo el rato. En esta foto ahí lo tenemos, es un participante de un programa dual y lo tenemos ahí en el centro acompañado, ¿no?, visualmente y realmente y en la práctica, ¿no?, por sus facilitadores, un facilitador de empresa y un facilitador de la universidad. Y esto no ocurre sin más, y por eso aparece un elemento nuclear del modelo, que es la Escuela para la Facilitación Dual, cuya misión es capacitar a todos los agentes de ese ecosistema, con todos esos roles que os acabo de explicar brevemente, para generar en cooperación, el principio del arte del todos esos procesos de aprendizaje. Aquí tenéis un ejemplo de lo que es esa capacitación, no son aulas al uso donde se sienta todo el mundo y escucha a una persona, no, es una capacitación en la que también intentamos que sea experiencia y en la que se ponga en práctica cómo diseñamos todos estos procesos de aprendizaje. En esta imagen tenemos personas de la empresa, tenemos personas de la universidad que están trabajando juntas, pues, para pensar cómo puede ser el mejor proceso de aprendizaje para los diferentes participantes, pues, que en breve irán a sus organizaciones o iban a ir a sus organizaciones, ¿no? La persona facilitadora, por lo tanto, ha de capacitarse, porque uno no facilita ese acompañamiento sin más. Y en esa capacitación decimos que hay un proceso, que no es un suceso, me formé un día 2 horas y ya está, no es un proceso en el que desde la Escuela para la Facilitación Dual vamos a proponer dinámicas de formación para ser, querer, saber, sentirse capaz, hacer y lograr en ese sentido, y también, pues, para ir creciendo también como personas facilitadoras. Sin ánimo ahora de ser muy exhaustiva en este vídeo, ¿vale? Si os preguntara qué competencias debería desarrollar un buen facilitador, y os dejo 5 o 10 minutos, seguro que se os ocurren algunas cuestiones, ¿no? Pero ya tenemos de alguna manera analizadas muchas de las competencias que es bueno que desarrolle un facilitador. En esta tabla tenemos muchas de ellas y hay muchas otras, y desde la Escuela para la Facilitación Dual hacemos también acompañamiento a todas esas personas y vamos proponiendo formación para que sean mejor en ese proceso que estamos definiendo, ¿no?, hasta que se sientan muy capaces y logren ese acompañamiento intensivo. Y como siempre también, lo quiero resaltar una vez más, ¿vale?, con los protagonistas del aprendizaje en el núcleo, formando agentes de transformación. Eso es lo que estamos intentando hacer con la formación dual. En esta imagen ahí tenemos, pues, varias personas, varias chicas que estaban participando en un proceso de formación dual, y ahí tenemos, pues, personas que desde la universidad y agentes de cooperación externos les están formando para que hagan mejor también ese proceso. Y como siempre, nos quedamos con el principio que nos inspira para ir acabando, ¿no?, el arte del co. Si somos capaces de cooperar, iremos creando procesos de cooperación que nos permitan
crear estas dinámicas para que las personas, el núcleo de aprendizaje, estén mejor capacitadas para afrontar esos retos de esa era de la incertidumbre con la que empezaba este vídeo. Esto es lo principal del modelo de Deusto de formación dual y de la Escuela para la Facilitación Dual. Espero que podamos seguir juntos. Gracias.